¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a IMEFI TV en el 12 aniversario. Esto debe ser algo que nos ayude a todos a ser mejores. O sea, recuerden, los primeros 12 se aprende y ya a partir de los 12 ya empiezas a hacer cosas bien. Y echando a perder se aprende. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien y muy orgulloso de formar parte de todo este conjunto de esfuerzos que desde luego pues no podrían ser buenos si no fueran debidamente liderados, y en el caso de Jessica y tuyo pues han sido estandartes firmes, ¿no? Para algo que ha sucedido por mucho tiempo y que seguirá sucediendo por mucho más. Sí, pues ojalá, a eso estamos. Y bueno, ahora ya tenemos una nueva noticia, la Sí. compensación del IVA. O sea, el día, ¿qué fue? ¿El miércoles? Sí. Miércoles 15, miércoles 15 de marzo del 2023, dijo la Suprema Corte que no se vale la compensación civil para pagar el impuesto al valor agregado. Más o menos tendríamos que pensar así. Si yo te pago una factura con compensación, no se vale. O sea, no podría yo acreditar ese IVA. Si no corrió el dinero, no. Se supone que No eso manches, es lo que porque, piden. fíjate, se me ocurren que hay muchas operaciones, pero hay una parte de capitalización de adeudos, por ejemplo. Oye, ahí estás hablando de una broncota. O sea, en muchas capitalizaciones de adeudos vienen incluidos pagos que se generan IVAs en ese momento. Y otra, por ejemplo, en las operaciones de los supermercados, Walmart, Soriana, todos ellos, lo que hacen es que yo te facturo los productos que vendí, tú me facturas los servicios que hayas aplicado y me pagas solo la diferencia. Dices, ¿eso ya no se vale? O sea, sí suena como que está harto difícil porque estás hablando de miles de operaciones, o sea, son algo nada sencillo. Bueno, yo pienso que es absurdo este criterio y por eso no nos quiere Donald Trump y quizás muy seguramente tampoco Biden y muchas más, porque pareciera que entonces todo lo que se escribió desde muchos años atrás en un código civil fue totalmente absurdo y por años trabajó así porque esto es un tema reciente, no quiere decir que la compensación sea novedosa y por años nunca se había hecho tal exigencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo notar aquí? Se combinan dos esquemas, el del ámbito privado con el del ámbito público. Hay un dicho mexicano y creo que existe en todos los países, zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Entonces vamos por partes porque creo que esta es la situación con la cual yo lo veo totalmente absurdo. ¿Cuántas veces se hacen, por ejemplo, el ofrecimiento de quizás algún espacio publicitario? Supongamos que yo soy una revista que se dedica pues, vamos a hacer todo lo que es la promoción de giros financieros, restauranteros, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo llego con un restaurante y el restaurante me dijera, oye, me gusta tu opción, pero no puedo pagarla. Vamos a hacer esto. Dame la oportunidad de publicarme y yo te doy tarjetas para que tus directivos vengan a comer aquí. Es un trueque, ¿no? Lo podríamos decir burdamente, pero no es tan inmediato porque tenemos que hacer una forma de compensación. Es un trueque comercial, digamos. Comercialmente hablando, es un trueque, así es, no obstante, son servicio por servicio. Así como golpe por golpe, ¿no? En el caso de las aseguradoras, bien el caso, pero ahorita vamos a ellas. Bajo esa lógica, entonces tú me dices el espacio cuesta 10 y yo te digo, bueno, pues el restaurante te lo puedo dejar en los 10 o en 8 porque mis políticas, lo que quieras, ¿no? Primer punto para todos los que nos ven, es absurdo pensar que en una compensación real, al final del día el saldo queda en ceros. No pasa. Hasta con el de la tiendita lo vemos. Oiga, que me debían el otro día que yo le debo de tanto. No, pues ya que quede y la diferencia se la pago después. En una operación comercialmente de mercado real es así. Por precios, porque está la competencia, porque tú no me puedes dar más barato que tu competencia y porque yo tampoco puedo hacerlo por mis políticas, 10 y yo te digo 8. Quedamos 2. Bajo esa lógica, esa diferencia sigue siendo una deuda. Pero en la práctica, por lo que a mí me ha tocado ver, es que no es tan sencillo. Tú me tienes que emitir tu CFDI y yo te emito el tuyo. Es decir, en ISR no le ganamos. Quedamos tablas en lo financiero, pero en ISR tú acumulas y yo acumulo. Independientemente de que no se vaya a hacer lo que tú quieras, el pago en efectivo. Pero para ahí va a ser ese que es al revés, ¿no? Si tú me estás haciendo las veces de aceptar una compensación del 8
y yo te lo tomo lo que tú quieras. Entonces, el 16% me lo pagas y yo también te lo tengo que pagar para que solo así valga la operación. ¿Alguien entendió algo? A ver, en esto tan absurdo, a ver, yo te debo 1,000 pesos y tú me debes 1,000 pesos. Pensemos que fue un trueque de servicios. Que nos llevó a Lo que yo tablas. te debo es por unos servicios jurídicos de tu despacho y tú me debes porque yo te hice una auditoría, ¿no? Pensando en esto. Ajá. Y entonces tú dices, oye, pues ahí muere ya, mándame Entonces, fue el CFDI bueno, ya estaban los CFDIs, el CFDI de complemento de pago, donde se está pagando vía compensación, y ya cada quien paga su IVA, un IVA por pagar, y acredita su IVA del otro lado. yo elimino pasivos, que es la financieramente importante razón, ¿no? Y entonces tú dices, oye, no, eso ya no se puede. O sea, pásame el 16% O sea, y conforme me lo llegue, yo te lo regreso y ya quedó para que valga en IVA. para el IVA pásame los 160, ajá, y yo en los otros 160. Ajá, hacemos lo mismo. Oye, pues sí suena absurdo. O sea, y hay un criterio, bueno, no criterio, esto es internacional, lo dice Aaron Barak, expresidente ministro de la Corte israelí. La interpretación menos absurda es la que debe prevalecer. Y esto es lo más absurdo que estoy viendo. O sea, me debes 1,000, yo te debo 1,000, pásame el 106 y al ratito te lo devuelvo. ¿Alguien entendió algo? Volvemos a la disparidad. En ISR, de todas formas, cada quien se lleva su golpe. Lo lógico sería que en IVA también se lleva lo mismo, porque es una inercia comercial antes que fiscal. Pero entonces me piden que yo te pase el cachito del IVA y que tú me lo regreses para que solo así valga. Insisto, absurdo que queden ceros. Toda compensación me lleva a una diferencia. Y venimos a un punto muy importante. El 1B de la ley del IVA es muy claro y dice que se tiene por efectivamente cobrado, obvio efectivamente pagado a su vez, con cualquier forma de extinguir las obligaciones que satisfaga el interés del acreedor. Y si la compensación es una de las tantas formas de extinguir la obligación privada, ¿por qué la compensación no? Pues sí, sacó un comunicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Igual lo cortó y lo 091, pegó. el 091-2023 del 15 de marzo del 2023, Ok. y básicamente dice, la compensación civil no es un medio de pago del IVA, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento del impuesto. Dices, en la torre, estos cuates no saben ni qué hicieron. Primero, hasta antes de ese momento sí se vale, ¿estás de acuerdo? O sea, Pero desde el inicio de que se llamó México, siempre se valió. sí, para el IVA desde 1979 nunca hemos Desde tenido problema. Porfiriato hasta todo, siempre fue válido. O sea, yo me puedo remitir a muchos, hay muchas casos de la cultura jurídica, me encantó una, en donde me enseñaban amparos de 10 hojas, no hoy en día los tamañotes, ¿no? Sí. Es decir, todo el tiempo funcionó hasta ahorita. Diría un filósofo mexicano, que alguien me explique. Sí, y aquí dice, la segunda sala determinó que la compensación civil no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de devolución del saldo a favor o acreditamiento del impuesto. Punto y coma. En cambio, coma, es una forma de determinar el momento en que se entienden efectivamente cobradas las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el gravamen. Aquí la pregunta sería, oye, ¿por qué le llaman compensación civil? Hay compensación militar, Yo hay hablo por la compensación fiscal, ¿no? Hay compensación fiscal. Bueno, en no, ese sentido, no es la militar. misma, ¿no? Dije, Nomás como que la ya todo es aplicación. militar, a lo mejor hay compensación militar. Pero fíjate lo que dice y es muy cierto, lo voy a leer desde acá. En cambio, es una forma de determinar el momento en que se entiende. Perdóname. No, está bien, no te apures. En que se entienden efectivamente cobrar las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el gravamen. Vamos a entender dos cosas. En la materia, por aquello de la materialidad, recordemos los 4 ámbitos de validez, yo siempre los platico y la gente siempre me da el avión, pero está en jurisprudencia.
El personal, el material, el espacial y el temporal. Rápido lo amplio el comentario. Cuando estoy en un juicio civil me piden acreditar mi personalidad con el poder que me da la empresa. Ok, personalidad. Tenemos la materialidad, que es la común del 69 del Código Fiscal, y yo no entiendo por qué la fecha cierta ha sido un boom, porque la fecha cierta es de temporalidad, para saber cuándo prescriben las obligaciones civiles. Por eso es que no tiene nada que ver con si es materialidad o no. Bueno, lo que está haciendo notar esto es que en la materialidad no sirve la compensación civil, no obstante en la temporalidad sirve para saber el momento en el que se tiene por efectivamente cobradas. No, pues ya quedé peor. A ver, va de nuevo. O sea, solo sirve para que sea motivo de acreditamiento del IVA. Pongamos que yo te debo una factura y tú me debes a mí por otras situaciones, o sea, no por servicios, o sea, no en un trueque. Yo te debo la factura de 1,000 pesos, más IVA. El IVA se causa hasta el momento del pago, o sea, en realidad yo te debo 1,160, pero en realidad te debo 1,000, pero en el momento del pago nacen los otros 160 del IVA y te debo realmente 1,160. Siempre estuvieron aparejados porque el IVA es un accesorio de lo principal. Es decir, es un accesorio del valor del bien. Pero es como informativo, o sea... Exacto, no tiene el efecto fiscal, pero ya existe. Es un efecto, dijéramos, pasivo, financieramente hablando. O sea, yo ya sé que el pago de esa cantidad que tú me estás pidiendo también va con IVA. ¿Sí, vamos bien? Pero el IVA no existiría si no es porque me diste el servicio o si no es porque me vendiste un bien. Sí. Entonces ese pasivo de alguna forma tiene exigibilidad en el momento de que ya se da y de que se cubre. Entonces ahí cuando yo voy a pagarte la deuda civil aparejado de lo que corresponde a lo fiscal, ¿no? Que es, insisto, un accesorio. Y si el accesorio sigue la suerte de lo principal y yo te digo que te lo pago con servicios o que te lo pago con bienes, a todos los que nos ven, chequemos el artículo 17 del Código Fiscal. Dice el Código Fiscal que cuando las partes no le ponemos precio, pero yo te cubro con servicios o con bienes, hay que acudir, si no le puse precio, al valor de mercado o al avalúo. Lo dice el 17 del Código Fiscal. Entonces, en esa lógica es cuando, en mi parecer, solo es mi punto de vista, solo lo digo yo, se extingue también el IVA, porque es un accesorio de lo principal. En esa lógica, los dos se pierden, ¿sí me explico? ¿No lo erogué? No, pero sí lo tengo que considerar en las veces de lo que me toque trasladar o en las veces de lo que te toque acreditar, simetría fiscal. Bueno, hasta el 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo, así es. A partir del 15 de marzo del 2023, entonces yo te tendría que decir, oye, de la factura que te debo, redúcela de lo que tú me debes, pero te pago los 160 de IVA. Y yo también los 160. No, digamos aquí no, porque aquí tú me debes por algunas otras cosas que no causan IVA. Claro, pero esa situación, exacto, a lo que voy es, en ese sentido, esos 160 más lo que vaya a ser de más, te lo debo yo pagar. Si en el momento se da que esa diferencia que quedase a mi cargo te lo cubro, pues se va todo. Sí. Pero vamos a ponerlo dramático. Tú me debes 1,000, yo te debo 2,000. Te digo, vamos a compensar, pues para que no se me haga una deuda grande. Aguántame los otros 1,000, y esa es la clave que quiero hacer, recrudecer. Aguántame tantito, ahorita no puedo. Yo te digo cuándo. Pero ahorita... Si ya te aguanté 8 años, que no te aguante otro ratito. Exacto, otro ratito. 160 y 160 corren. Y ya. Pero se tuvieron que intercambiar esos cheques, esas transferencias, para que se le dé atención a lo que quiere la niña, ¿no? Dices, ¿qué caso tiene, no? Distinto sería que en ese momento yo te cubro la diferencia, pues claro, tú me diste los 160 y yo te doy el completo de los 2,000, pues, ¿no? Que serían pues, el doble, ¿no? 320, claro. Ahora, veamos, aquí esta operación que es es normal. Cualquier empresa que vende en un supermercado, en una tienda de autoservicio, todos venden sus productos ahí. Bueno, por ejemplo, Soriana o Walmart vende tus productos. Pero en el momento en que tú le dices, oye, pues vendiste 10 de mis productos, págamelos, bueno, tú mandas tu factura por esos 10 productos más IVA y te dice Walmart, oye, sí,
pero tengo 16 cargos diferentes que hacerte y entonces a lo mejor te llegan 5 CFDIs por conceptos diferentes. Y entonces te dice, de los 100,000 pesos que te iba a pagar, solo te voy a pagar 44,000 porque ya quité todos estos asegúnes, ¿no? Que muchos son absurdos cuando alguien que no es del mundo de ese planeta o no conoce, dices, oye, no manches, te cobran por todo, pues sí. Ajá. Porque el carrito se desvía y todo. No, imagínate. Tú dices, oye, ¿esto por qué te lo cobraron? Ah, porque te pusieron en un lugar en donde tú dijiste que ibas a vender 10 productos diarios y solo vendiste 8 productos diarios. Una factura por haber vendido menos de lo que dijiste que ibas a vender, ¿no? La cosa es que al final te pagan solo el neto, lo cual pues está bien porque, oye, pues no inventes, si me tienes que pagar 116 o 116, me los pagas y después yo de ahí te pago. Y entonces por economía administrativa y por infinidad de cosas de manejo de tesorería, pues nada más me pagas el neto, los 74 pesos que quedaron. ¿Eso ya no se podría hacer con base en esto? O sea, sí, ya no me voy a ver obligado o forzado, mejor dicho, a sacar de mi dinero el total, al igualito que antes, pero la diferencia es que el IVA de esos montos sí tiene que correr entre los dos. Ahora, si no le hacemos así, no pasa nada, solo que no da el efecto fiscal. Bueno, no da el efecto fiscal en devoluciones de IVA y en el acreditamiento. O sea, te dirían en el SAT, oye, este IVA acreditable no aplica porque lo pagaste con compensación. Claro, cualquier auditoría te dirían va para atrás. Ajá. Y entonces, pues vas a hacer unos corajes terribles y todo, y vas a decir, oye, pero ¿no se dio cuenta la Corte que lo que está diciendo es absurdo? Sí se dio cuenta, pero sucede que la Corte, como es común, y lo digo con respeto, como siempre lo digo, pero las cosas como son, para una empresa que lleva su ritmo constante y que siempre le puede estar dando motivo a lo que es una forma de pago de IVA, es decir, que no salga con saldos a favor rápido, si lo sigue haciendo a la antigüita no va a tener problema porque esto que dijo la Corte es verificable solo hasta comprobación, es decir, hasta auditoría. El SAT está obligado a hacer hoy en día la fuerza del pago del impuesto por vía de la restricción de sellos y todo lo que son los listados de operaciones inexistentes. Es decir, fuera de auditoría esto no lo va a ver el SAT, porque no tiene forma de verlo. Sí, pero las auditorías electrónicas están rete fáciles. Por montos chiquitos, sí. Yo nunca he visto una revisión electrónica que salgan 180 millones de pesos de adeudo, porque son más delicadas. O sea, como que una revisión electrónica, yo siempre lo he considerado así, es el seguimiento conveniente a una carta de invitación, nada más que cuando importa, entonces ahí viene la revisión electrónica porque te acompaña una preliquidación. O sea, cuando son chiquitos, cosas que rápido se pueden ver. Esto no se puede ver tan rápido. Ahora, en las devoluciones de IVA, ahí en realidad ya tronaste Le porque van ahí a entrar con todo. sí te piden, oye, enséñame el CFDI, enséñame el complemento de pago, enséñame que el estado de cuenta. Sí, el estado de cuenta, Oye, exacto. ¿qué crees? Que la factura es por 1,160 y en No el lo estado veo. de cuenta nada más están 160. Tuviste que haberlo pagado para que yo te lo pudiera aceptar, solo así. No, pues sí suena de la patada, porque Absurdo. en base en esto, en realidad, no vamos a compensar. La única forma en la que vamos a aplicarlo es que yo te pago y tú me pagas. O sea, pero casi que el completo, no solo el IVA. Bueno, las ejecutorias son las que hicieron notar el punto del IVA. El total no estaría tan mal, pero el IVA por lo menos es el que... No, que tienen que... pero en el momento de la devolución de IVA me van a decir, oye, no inventes, el CFDI es por 1,160 y lo que está en el estado de cuenta son 160. Sí, tendría lógica, porque recordemos que dicen que la contabilidad, no dicen, lo dice el 33 del reglamento del código, tiene que ser analítica. Si se puede amarrar, ahí no tendría tanto problema. Por el efecto del 5 fracción tercera de la ley del IVA, que dice que debe ser pagado y de ahí se la está sacando la Corte ese IVA.
No obstante, si lo leemos en lo individual, pues sí me hace las veces de creer que tiene que estar pagado. Pero si al 5 fracción tercera lo entiendo con el 1b, entonces se tiene que es pagado con cualquier forma. Y ahí es donde se critica la decisión que hoy se toma. Regresando al punto constante, es por lo menos el IVA, sí se tiene que pagar. Digo, si es todo, pues a lo mejor. O sea, por lo menos el IVA se tiene que pagar, pero en devoluciones de IVA está de la patada. Tener que estar explicando cada vez que se da esta operación. Entonces se tendrían que hacer los cambios de dinero de un lado a otro, o sea, que corra la lana para que eso funcione Ahorita bien. lo estamos viendo respecto del sentido, vamos a llamarlo, de los buenos contribuyentes. Vamos a pensar en los malos contribuyentes para entender un poquito a la autoridad y a la Corte. Ubicamos que desde 2019 en la compensación se le cerró la puerta a la forma universal que conocíamos por la venta de facturas. Entonces el mexicano y el ser humano es muy listo. Yo no sé por qué dicen que pasa a lo contrario. Pondré un parangón y llego con este punto. El parangón es este. Precios de transferencia. Las empresas de un mismo grupo no se pueden vender a precios elevados porque nada más me Sí, inflan tiene que ser deducciones. precios de mercado. Va, entonces llegan los precios de transferencia, sí dicen, pues fácil, lo que yo solía hacer el motivo de facturación aquí, lo divido entre 10, 20 empresas. Entonces ahora es lo que se llama razón de negocios, a fin de que esto no vaya, vamos, el que yo tenía en una sola empresa y por precio de transferencia me había impedido, pues ese mismo valor lo divido entre 10 y ahora sí estamos a valor de mercado. Y dicen, tampoco me gustó y ahí es donde entra la razón de negocio. ¿Sabes qué? Ni así tampoco, porque con menos movimientos llegas a lo mismo. Me lo traigo para acá. La compensación de inicio que se daba por las ventas de facturas, dijeron, ¿sabes qué? Ya no puede ser universal, te estás pasando. O sea, ya ni me peteas la devolución porque ahí sí te voy a pescar. En la compensación que solo me das aviso es donde no me gustaba. Y el acreditamiento menos. Entonces ahora se empieza a hacer a través de ahí. No dudo, aunque no lo dice el comunicado, que muchas ventas de facturas, en lugar de resolverse en la lógica de las devoluciones y compensaciones, se quedó solo en el espacio de las compensaciones de tipo civil. Y ahí es donde ya tampoco gustó. Pero todo tiene un porqué. O sea, si el problema es que se venden facturas, pues eliminen la venta de facturas con la retención que proponía Prodecon o lo que sea. Si uno lo ve desde ese sentido, pues sí, de alguna forma me están pidiendo saltos a favor porque el problema yo no lo veía al momento de la entrada al fisco, sino desde antes entre particulares. Y ahí es donde seguía siendo un problema que tengo que detener ahora. Pero como no se corta de raíz el problema, sale este criterio. Muy bien. A ver, entonces, ahora, en la capitalización de pasivos, tal vez en esta decimos, oye, ¿qué crees? Walmart, Soriana van a tener que cobrar o pagar, repetir, o sea, ya no pueden compensar sus cuentas. Dices, estás loco, o sea, hay que cambiar muchas cosas que no son fáciles de cambiar. Bueno, pues así están las cosas. Pero en una capitalización de pasivos, en las que, oye, pues yo te debo 20 millones de pesos, entonces ya no te puedo pagar, pero te voy a dar acciones de la empresa, te voy a dar participación de la empresa. En ese momento se consideran pagadas las facturas y se deben enterar los IVAs por el que recibe las acciones y yo debo o ya puedo acreditar ese IVA también. Así es, digo, como que es una forma de legitimar que sí es en serio. Ahora, ya no puedo hacer eso porque tendría que pagar los IVAs. Sí, claro. Entonces, en las certificaciones de pasivos, nosotros hacemos certificaciones de pasivos desde el 2021. O sea, yo como contador público certificado reviso que realmente todo lo que se está capitalizando sea un pasivo real, bien contabilizado, bla, bla, bla. Tendré que tomar este punto ahora para ver si hay IVAs por ahí adentro. Y pudiéramos decir que hasta el 14 de marzo sí se valen y a partir del 15 de marzo no, o si aplica o no aplica ese ¿abrieron el mar o no abrieron el mar ahí? Esto que comentas es muy interesante porque lo que nadie ha notado, y creo que tú eres el único que hasta ahorita se lo he escuchado, es esta jurisprudencia no hace las veces como la ley que a partir de ahora, sino que aclara que siempre fue así.
¿Por qué? Porque los criterios contendientes se basaban en el artículo 2192 del Código Civil y me parece que es la fracción séptima la que señala que pues, no se puede hacer compensación si el adeudo es fiscal, salvo que la ley lo permita. Y ahí es donde entra un punto de duda, pero de inmediato es lo que se tomó como referencia para decir, por eso es que no se puede hacer una compensación civil para dar posteriormente efecto fiscal en el IVA. El ISR yo no sé por qué, bueno, te digo, no lleva esa uniformidad, ¿no? Sí. Entonces de ahí se lo tomaron. Mi punto de vista, manera de paréntesis, es que ese artículo civil se refiere a la deuda fiscal en la lógica de que es el principal ante el fisco. Y si el fisco es el que me dice no le muevas más que en forma individual y no universal, es con el fisco. Por eso es que zapatero a tus zapatos. Pero lo que hizo la Corte en ese momento fue el 16º, si no mal ubico, séptimo circuito, el que saca la jurisprudencia por contradicción primaria. Y ahí es donde hace las veces de que esto es así. Hago referencia para todos los que nos ven. Esa primera jurisprudencia que salió el año pasado, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, vale solo para los tribunales locales del Estado y para todas las federales. Entonces ya empezaba a permear la situación para efectos del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero yo empecé a ver sentencias que eran contrarias. Y entonces la Corte lo tiene que tomar en sus manos para resolver lo que hoy en día estamos viendo. Pues no suena nada sencillo. A ver, entonces, no hay un muro, no está el muro de Berlín el 15 de marzo. Se supone que siempre debió ser así. No manches. O sea, si se veía de la fregada, ahora se ve de la retefregada. O sea, no inventes. Porque, digamos, las certificaciones de pasivos que yo hice, pues de alguna forma están con un problema. O sea, por los IVAs acreditables que hay ahí, las capitalizaciones por sí mismo tendrán broncas por todos lados, tendrán que verse. Pero es que está muy... Ni Maquiavelo lo hubiera escrito, mejor te voy a decir, porque vamos a poner ese ejemplo que comentas de capitalizaciones de pasivos. Sí me tocó verlo en la práctica, en donde una empresa tiene un gasto que le es a su vez brindado, pero lo paga un tercero. Y de la nada ese tercero, en lugar de pagarle el adeudo, en el sentido del 41 del reglamento de la ley del ISR, lo capitalizan y lo hacen socio. Y ya, con eso se acabó la situación. Bueno, hasta el Cruz Azul sabría que ese tercero en algún momento tenía el dinero de la empresa por ventas que no reportó o lo que fuese. Entonces, al momento que lo necesitan, pues le dicen que pague, pero pues para ya no sacar el dinero, pues lo hacen socio. Sí. Entonces, en esa lógica lo que le van a decir es que el fisco se queda un paso atrás porque es como operación entre particulares y en esa, y Walmart y todos los que hemos platicado, se queda un paso atrás como espectador el fisco. Y dice, yo no estoy cobrando. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es para que yo te alcance y te pueda cobrar, no va a ser de retención ni nada, simplemente no vale en lo civil. O sea, no me pagas, pero tú tampoco lo haces acreditable. Entonces, pues está de la patada. Salimos tablas. ¿Tenemos unos libros, Carlos? Claro que sí. Sí, vamos a revisar ahí qué onda. O sea, el que se aviente la mentada más larga, ¿no? Sí, no inventes. Realmente estamos metiendo en problemas a muchísimas empresas, o sea, a muchos negocios que vienen manejándose desde toda la vida de una forma. Van a decir, oye, pues es que siempre estuvimos mal. Y así como dices, si el SAT se quiere manchar, pues puede decir, oye, ya dijo la Corte que me puedo ir de reversa, mami, o sea, es un problema. No, yo creo que nunca, es malo decir que estuvieron mal, más bien el criterio, dijésemos que no se había afinado. Lo que sí puedo decir a favor de todos los que estuvieran preocupados por el tema es el 217 de la Ley de Amparo. En su último párrafo dice que la jurisprudencia no podrá ser retroactiva salvo en materia penal. Quiero entender lo siguiente. O sea, si bien lo aclara, lo que puedo entender es que al momento de las resoluciones hacendarias solo pueden tomar la fuerza de la jurisprudencia a partir de hoy. Hacia atrás, ojo, es debatible, pero dado que existe el criterio, la lógica es que si bien no me lo plasman en una sentencia o en una determinación, el criterio ya existe. Y entonces todo el mundo va a hacer las veces de esto. Sí, porque esto fue
dos criterios, había dos criterios y definieron cuál criterio ganaba, ¿no? Sí, claro, hasta el Cruz Azul sabía que iba a ganar Pues ¿no? sí, está de la patada. Muy bien, pues ya, amigos, a preocuparse, pero revisemos qué onda con Pues yo este creo libro. que el libro viene muy a colación del tema, ahorita les explico por qué. El libro que tenemos para cortesías van a ser 3 ejemplares, es Principios y Conceptos Fiscales Fundamentales, lo hago así como si fuese programa nocturno. Sí. Y aquí lo que yo toco pues son todos los El principios. Club del Hogar. El Club del Hogar, Sí. todos esos. Sí. Se refiere a los principios que surgen tanto de la Constitución, que es la proporcionalidad, la equidad, a lo que implica propiamente la economía, que es la simetría, el mínimo vital y todo lo que es presupuestario, por aquello de asequible y etcétera, Sí. ¿no? Digo, lo platico en términos breves, pero el libro me gusta porque parte del inicio que creo que aplica muy bien a este punto por 2 motivos. ¿Qué son los principios? Pues obviamente lo que implica la democracia sustancial, que no solo es el voto, sino es el cúmulo de derechos. Lo que estoy viendo con esta jurisprudencia, que bien lo platico aquí, es que se está prefiriendo el gasto público respecto de la libertad de las personas. La libertad para decidir si se pagan, no se pagan, si se compensan o lo que sea. Las quitas, todo eso. Bueno, esto viene en el libro. Y a colación de la simetría fiscal me queda la duda. Si con lo que se está leyendo hoy en día se entiende que no va a ser acreditable en IVA para quien recibe los bienes, por simetría fiscal implica que tampoco sería trasladado para quien vendió y dio el servicio. Y eso, diría el PG, ni Obama lo contesta, ¿no? Seguro que la Sí, o sea, Corte te dice, oye, yo no puedo acreditar, pero el otro tampoco tiene que pagar. Exacto, por simetría fiscal, así de sencillo. No, pues eso está peor. No va a pasar. Y cualquiera una vez me dijo alguien hacendario, pues es que no, porque pues sí lo tiene que sumar para su cálculo porque ya está pagado. Pues por eso mismo sería entonces acreditable, ¿no? Ok. Pero bueno, para los albures estaría buena la Corte, ¿no? De acuerdo. ¿Te parece bien si las personas que se llevan los libros serían quienes nos digan los 3 mejores problemas en los que los está metiendo esta compensación de IVA? Claro. O sea, oye, es que yo hacía estas operaciones o hago estas operaciones en mi empresa y con esto ahora estoy limitado, y las 3 primeros problemas reales que tengamos se harán acreedores al libro que se llama Principios y Conceptos Fiscales Fundamentales. Y si alguien quiere adquirir el libro, Carlos. Claro que sí, bueno, lo tenemos en Burgo Editores, aquí es nuestra casa editorial, lo pueden buscar a través, tal cual con ese nombre, Burgo Editores, en cualquier buscador. Sí. Y esto se compra en línea y se hace llegar a cualquier parte de la República Mexicana sin costo. Ustedes pues lo piden, ya sea que tengan esta posibilidad de PayPal, y si no con tarjeta, como quieran, y si no nos llaman y también se vale el depósito, y esto se los hacemos llegar sin ningún costo. De acuerdo. Vámonos a corte.